Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 25 de mayo para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es pi, relación entre circunferencia y diámetro. Revisarás la importancia que tiene una figura geométrica. Se trata del círculo. ¿Cuál es una de las principales características con la cual sabes que una figura geométrica es un círculo? Porque se trata de una línea curva que lo limita. Es una circunferencia, es decir, su perímetro o contorno. Esa es una característica representativa de un círculo. En el año de 1800, antes de nuestra era, en el antiguo Egipto, el papiro de Ring se muestran diferentes figuras geométricas, entre ellas el círculo, y su valor aproximado es pi es igual a 256 entre 81, lo cual nos da 3.1064. De la misma época se han encontrado tablas con escrituras cuneiformes de los babilonios que representan valores aproximados de pi. En el siglo III antes de nuestra era es reconocido el interés del matemático griego Arquímedes por el círculo. Lo cierto es que el estudio del círculo ha permitido grandes avances de inventos, como por ejemplo la rueda, que es uno de los grandes inventos del hombre. El círculo es una figura geométrica básica. Elementos del círculo. La circunferencia es la línea que está alrededor del círculo. La circunferencia es el perímetro del círculo y todos sus puntos están a la misma distancia del perímetro del círculo. El radio es la línea recta que une el centro de cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. El diámetro mide el doble del radio. El círculo es una figura geométrica redonda y plana. El círculo es la superficie plana que está delimitada por la circunferencia. Realiza unas comprobaciones que te sugiere el desafío número 66 llamado Conocer a pi. En la página 125 la consigna dice así: en equipos lleven a cabo la siguiente actividad y después contesten lo que se pide. Utilicen hilo o cuerda para medir la circunferencia y el diámetro de los objetos que tienen en su mesa y registren sus resultados en la tabla. Después obtengan su cociente y completen la tabla. Pueden usar calculadora. Escriban solo 2 cifras decimales para expresar el cociente. Observa la información de la primera columna y anota el objeto que tenga. En la segunda columna dice medida de la circunferencia. Para obtenerla necesitas el listón o estambre y 1 metro regla dependiendo del tamaño de los objetos. Comienza con el aro chico. Debes sobreponer el estambre alrededor de una circunferencia y posteriormente el tamaño que resulte debes sobreponerlo en el metro para obtener la medida. En la tercera columna dice medidas de diámetro. Para obtenerla debes sobreponer el estambre entre dos puntos de la circunferencia, pasando por el centro. Ahora que ya cuentas con todas las medidas que te piden, en las 3 primeras columnas de la tabla vas a contestar la cuarta columna. Puedes usar calculadora. Comienza anotando el valor de la circunferencia del perímetro del primer objeto y dividiendo entre el valor de su diámetro. El primer caso debe haber dado 3.1415 y más cifras. Anota este resultado en la tabla y ve con el siguiente cálculo. Notarás que en el segundo caso otra vez te da el mismo resultado. La letra pi se usa para representar el número pi proveniente de la palabra griega perímetro. El reto de hoy es el siguiente. Presenta a alguno de tus familiares cercanos el ejercicio que realizaste con el estambre para medir la circunferencia de varios objetos y muéstrale cómo siempre va a medir lo mismo. Explícale por qué. Seguimos con ciencias naturales. El tema es espejo o espejito. La reflexión es el cambio de dirección que experimenta la luz al chocar con una superficie. Si la superficie es lisa o polida, la reflexión es espectacular y puedes ver tu reflejo. Y si la superficie es irregular, la reflexión es difusa y la luz se desvía en muchas direcciones. La reflexión es la propiedad de la luz. La reflexión en superficies lisas es la que permite ver imágenes reflejadas. Esto sucede en el agua, en una cuchara o en una esfera o un espejo. Lee la página 115 de tu libro de Ciencias Naturales. Ahora lee la información relativa de los espejos convexos. Como puedes ver, los espejos planos, los rayos se reflejan sin juntarse ni desviarse. En los cóncavos se reflejan hacia el centro y en los convexos se dispersan. Observa qué pasa cuando usas 2 espejos planos. Esto te permitirá hacer una relación de las matemáticas. Si usas un dispositivo construido con 2 espejos planos iguales, unidos con cinta adhesiva y que se puedan abrir y cerrar en ángulo, imagina que tienes una hoja con una línea recta y vas a poner encima los espejos formando un ángulo cerrado. Ahora imagina que vas a abrir el ángulo de los espejos y observarás
y las imágenes que se forman. Lo que ocurre es que primero se forma un triángulo, luego un cuadrado, un pentágono, un hexágono, según el ángulo en el que vayas abriendo los espejos. Los reflejos hacen que las líneas se vayan multiplicando y así se forman diversas figuras geométricas, cada vez con más lados. Si cambias el dibujo de la hoja o si pones objetos y figuras de colores, también puedes ver cómo se van multiplicando las reflexiones y las imágenes van cambiando, y hasta pueden ver cómo en tercera dimensión. Dependiendo del ángulo que forman los espejos, se formará una figura u otra. Realiza una actividad para que identifiques un poco más cómo aprovechar los reflejos de los espejos planos. Vas a elaborar un caleidoscopio con ayuda de algún familiar. Te servirá como espejo el papel aluminio, ya que por sus características metálicas y su textura lisa ayuda a que reflejen los objetos. Realiza lo siguiente con la ayuda de un familiar. Acomoda el papel espejo en un tubo y coloca los discos de plástico. Coloca los objetos coloridos y cierra el tubo. Coloca discos para mirar. Decora el caleidoscopio y observa las imágenes que se forman. Al concluir, usa un caleidoscopio, observa las figuras que se forman. Podrás ver triángulos, hexágonos y algunas que parecen estrellas. Los espejos te permiten hacer experimentos, construir instrumentos ópticos, jugar con figuras geométricas, hacer trucos y juegos divertidos. Ahora revisa la actividad que sugiere el libro de texto en la página 114. Así como observaste figuras geométricas con el caleidoscopio, con estas actividades verás el uso de ángulos como otra relación entre las ciencias naturales y las matemáticas. Los espejos han sido desde la antigüedad una herramienta indispensable para los artistas. También se les atribuía propiedades mágicas. Se dice que Hernán Cortés intercambió espejos por oro con los indígenas, ya que ellos nunca habían visto uno, y que la novedad seguramente les sorprendió. El reto de hoy es el siguiente: utiliza el caleidoscopio para explicar a algún familiar cercano cómo es que forman las imágenes que observas. Comenta el valor de los espejos y para qué se utiliza a lo largo de la historia. Seguro les parecerá un conocimiento muy importante. Seguimos con lengua materna. El tema es cartas personales a familiares o amigos. Realiza la lectura del propósito de esta práctica social del lenguaje en la página 146 de tu libro de texto de español, que dice: el propósito de esta práctica social del lenguaje es que reflexiones acerca de las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, así como que uses elementos que lleve a una carta personal. A continuación, analiza dos cartas, una postal y otra electrónica. Lee el correo electrónico que aparece en la página 10 de tu libro de geografía. Hola Magali, ¿cómo te va? Me dio mucho gusto conocerte, visitar tu país y viajar contigo. Aprendí cosas increíbles sobre tu cultura y tradiciones. No imaginaba que pudiera haber tanta diversidad de regiones naturales y sociales en el pequeño trayecto que recorrimos, desde diversos paisajes de Oaxaca hasta la selva de Belice, sin olvidar los bosques de las sierras de Chiapas y Veracruz. ¡Uy, qué fantástico! Pasamos por varios estados, cruzamos fronteras y regiones distintas. Saludos desde Argentina, bajo un lindo atardecer, Ana. La función de expresar su opinión sobre un asunto específico, pero de forma privada, son cartas personales. Observa los elementos que componen una carta: lugar, fecha, destinatario, saludo inicial, despedida, firma o rúbrica. Identifica en la carta de Porfirio Díaz los elementos que puedes observar en el cuadro que antecede, los cuales suelen ser los mínimos indispensables en esta clase de texto: lugar, fecha, destinatario, saludo inicial, despedida y firma o rúbrica. ¿Dónde y cuándo fue escrita la carta? En Chapultepec, el 15 de agosto de 1909. ¿Quién es el destinatario? El señor Tomás Alva Edison. ¿Cómo es el saludo? Muy amable y afectuoso. ¿Cómo es la despedida? ¿Quién y cómo firma la carta? Responde las siguientes preguntas. ¿Has recibido o ha enviado alguna carta personal de forma postal o electrónica? ¿Cómo fue la experiencia? ¿A quién te gustaría mandarle una? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría decir en tu carta? El reto de hoy es el siguiente: comenta con algún familiar cercano acerca del tema que revisaste en esta sesión. Pídele que te platique sobre las 3 preguntas que tú ya respondiste e intercambien sobre sus experiencias al respecto. Seguimos con historia. El tema es monarquías europeas, siglo XV-XVI. Elaborarás un esquema en el que deberás registrar significado, origen, características, lugar donde existió, ejemplos de monarquía. Inicia con la integración de tu esquema. En la pestaña que dice significado, escribe la definición de monarquía. Monarquía significa gobierno de uno solo, es decir, el gobierno que manda un rey o monarca. Resulta que a finales del siglo XIV comenzó a registrarse un proceso muy particular en Europa. Territorios y reinos que anteriormente se hallaban separados y administrados por señores feudales comenzaron a unificarse. Se podían unir reinos distintos gracias a los matrimonios. Las princesas de un reino se casaban con el príncipe del reino vecino y de este modo ambos reinos quedaban unidos.
El matrimonio fue uno de los elementos principales que permitió la unificación paulatina de reinos. La guerra de conquista sobre nuevos territorios permitió unir lo que anteriormente estaba separado y concentrar el poder en la figura de un solo monarca. Un buen ejemplo de este proceso de unificación logrado gracias a los monárquicos y la guerra fue el de España. En el apartado Orígenes se escribe lo siguiente: se conforman en Europa entre los siglos XV y XVI gracias a los matrimonios entre miembros de la realeza, la herencia y la guerra de conquista sobre nuevos territorios. Ahora, concéntrate en la pestaña Características de la monarquía. Aquí puedes colocar lo siguiente: forma de gobierno que concentraba el poder y los territorios en una sola persona, el rey. El poder del rey se considera de origen divino. Se considera que dicho poder emanaba de Dios y el monarca debía ejercer dicho poder sin necesidad de atender a ningún tipo de limitación. Los reyes católicos de Castilla y Aragón defendieron tanto esa idea que fue por eso que se consideraron a sí mismos los grandes defensores de la fe cristiana, cuyas conquistas sobre otros territorios y otros pueblos se hacía con la finalidad de propagar dicha fe. La importancia de que el rey era considerado la cabeza de este gran cuerpo social, era el único capaz de gobernar la parte de este cuerpo social, el único capaz de garantizar el orden, la paz y la justicia entre ellas. En el apartado que dice lugares donde existió, anota la información siguiente: se conforman monarquías de España, Portugal, Francia e Inglaterra. Desde los siglos XIV, Portugal, que también era un reino dentro de la península ibérica, comenzó a afianzar su poder e independencia. Durante el siglo XV, navegantes portugueses lograron circunnavegar el continente africano, es decir, lograron por primera vez darle la vuelta completa al continente africano hasta llegar a Cabo Buena Esperanza, en el extremo de sur de África. En el último apartado de Toscamac, donde dice ejemplos de monarquía, Fernando e Isabel, los reyes católicos de España; Carlos V, el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico; Alfonso V y Juan II de Portugal; Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra. El reto de hoy es el siguiente: presenta tu esquema completo a alguno de tus familiares cercanos y coméntale el contenido que registraste, el cual le parecerá muy interesante. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.